Pentecostés hoy. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Producción radial de la Corporación Renovación Espiritual Carismática Católica de Boyacá y de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II. Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Un Pentecostés hoy es promover nuestra conversión personal a Jesucristo nuestro Salvador mediante la acción decisiva del Espíritu Santo. Es realizar la nueva evangelización bajo la guía tutelar del Espíritu de Dios para la renovación y mayor edificación de la Iglesia. Director Juan González Torres. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Dispuesto a reconocer tu amor y dar testimonio de tu bendición. Hoy quiero darte gracias por lo que entiendo y lo que no. Pues todo lo que sucede será para bien de los que tú amas. Y si lo que quiero me falta, seguro entenderé al final. Por todo lo que ha sucedido y aquello que nunca pasó, por mis logros y mis fracasos, te quiero dar gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amigo Jesús. Gracias por tu gran amor y la salvación que nos diste en la cruz. Dad gracias a Yahvé con lira, cantarle con arpa de 10 cuerdas, cantarle un cántico nuevo, hacedlo bien, tocando con júbilo, porque recta es la palabra de Yahvé y toda su obra ha sido hecha con verdad. Él ama la justicia y el derecho, de la misericordia de Yahvé está llena la tierra. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos. Bienaventurada la nación de la cual Yahvé es Dios, el pueblo al cual escogió como posesión suya. A veces pendiente de mis pretensiones, yo no encontraba suficientes razones para agradecerte lo mucho que día a día puedo sentir. Me había acostumbrado a respirar y no valoraba el milagro de estar despierto cada mañana para tu creación contemplar. Queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a su programa radial Un Pentecostés Hoy. Los invitamos en este momento a que nos acompañen en la reflexión ¿Por qué el Verbo de Dios se hizo carne?, compartido por el misionero laico Juan González Torres. Bienvenidos. Oye, dime dónde está tu vida, dime dónde está tu alma y dónde está tu corazón. Quizás el mundo hayas conquistado o la fama hayas ganado y dónde está tu salvación. ¿Cómo podrá cambiar una nación si a Dios no dan su corazón? ¿Cómo habrá paz y no tristeza si en Dios no está su fortaleza? Oh, yeah. Ven, busca a Cristo y no te olvides, en Él está la solución. Ven, busca a Cristo y no te olvides, en Él está la salvación. Ven, busca a Cristo y no te olvides, en Él está la solución. Queridas hermanas y hermanos, les presento un fraternal saludo de bienvenida a este su programa radial, Un Pentecostés Hoy. Todos saben que Un Pentecostés Hoy tiene 3 aspectos muy importantes. El primer punto de nuestra finalidad de este programa radial es realizar la nueva analización de los miembros de la Iglesia al impulso del Espíritu Santo. El segundo punto fundamental de este programa radial también es
impartir la formación para los nuevos discípulos del Señor, servidores, evangelizadores, catequistas, agentes de pastoral, misioneras, misioneros, y para todo el pueblo de Dios. Y el tercer punto de nuestro carisma fundamental es cooperar en la misión continental de América, de toda la América Latina. Por eso hoy, durante estos días, estamos compartiendo un tema muy importante sobre Jesucristo. Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. El mensaje de hoy que quiero compartirles se llama ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Y para eso tomo el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1 al 14. Estas son las palabras del Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo, y frente a Dios era el Verbo, y el Verbo era Dios. Él estaba frente a Dios al principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que llegó a ser tiene vida en él. Y para los hombres, esta vida es luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron vencer la luz. Vino un hombre de parte de Dios, este se llamaba Juan. Vino para dar testimonio. Vino como testigo de la luz, para que por él todos creyeran. No era él la luz, pero venía como testigo de la luz, porque la luz llegaba al mundo, la luz verdadera, que ilumina a todo hombre. Ya estaba en el mundo, y por él se hizo el mundo. Este mundo que no lo conoció, vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió ser hijos de Dios. Estos son los que creen en su nombre, pues aquí se nace sin unión física ni deseo carnal, ni querer del hombre. Estos han nacido de Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta es la palabra de Dios que encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Para dar respuesta, ¿por qué el Verbo se hizo carne? Con el credo niceno-constantinopolitano, respondemos confesando: por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliarnos con Dios. Jesucristo vino a la tierra, en primer lugar, a reconciliarnos con Dios y a invitarnos para reconciliarnos entre sí. La palabra de Dios en 1 Juan 4:10 dice: el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Es decir, como dice la palabra de Dios, y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Él murió el Viernes Santo hace 2000 años para reconciliar a los hombres con Dios y para reconciliar a los hombres entre sí. El Padre, dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:14, el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados de los hombres. 1 Juan 3:5. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgraciada, ser restaurada, muerta, ser resucitada. Dice San Gregorio de Niza: habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados
en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador, prisioneros, un socorro, esclavos, un libertador. ¿No tenía importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar a nuestra naturaleza humana para visitarla? Ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado. Queridos hermanos, el Verbo se encarnó para que conociéramos así el amor de Dios. Y como dice la Escritura, Dios que es invisible se hizo visible en la persona de Jesucristo. Y en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Como dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:9, o como también la proclama el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 456 al 458. Como acabamos de oír en el Evangelio de San Juan, la primera palabra dice, en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dios en su eternidad estaba siempre con su Verbo. Esta explicación teológica del griego postou ues y en el latino apudeum, unos lo interpretan y el verbo era en Dios, otros el verbo era con Dios, otros cerca de Dios. Y todas estas expresiones indican la distinción de la persona del verbo de la del Padre. Así como la proposición el verbo era Dios explica claramente la unidad de la esencia. Cuando la palabra de Dios dice el verbo era con Dios, se da a entender la distinción de personas, porque todos sabemos que el Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad, que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, distinto del Padre, pero de la misma naturaleza divina, y que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, distinto del Padre, distinto de Jesucristo, la tercera persona divina, pero de la misma naturaleza divina. De manera que cuando se dice y la palabra, el verbo era Dios, se da a entender la unidad de esencia. El Hijo nació de la sustancia del Padre, sin principio antes de todos los siglos, engendrado desde toda la eternidad, fue engendrado de Dios Padre, de la misma naturaleza divina, como dice el credo, Dios de Dios, de la misma sustancia, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no hecho. Es lo que también nos dice el Salmo 2:7 y en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 18. El verbo era Dios, será el fundamento para la doctrina de la unidad de la naturaleza divina entre el Padre y el Hijo, dos personas distintas en una misma naturaleza. Según la fuerza de la expresión original, así estaba con Dios, el cual estaba en el Padre antes de todos los tiempos, y al fin se manifestó. Y en esta Trinidad nada es antes ni después, nada mayor o menor, sino que las tres personas son entre sí coeternas y coiguales. Es lo que dice el magisterio de la Iglesia en el símbolo quicumque. Por eso, hermanos, tenemos que comprender muy bien estos misterios de la Santísima Trinidad. Y tenemos que comprender muy bien la distinción de personas en la Trinidad. El Santo Padre Juan Pablo II, en su carta encíclica Dominum et Vivificantem, habla de la distinción de personas en la Trinidad. Y dice, una característica del texto joánico es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son llamadas claramente personas. La primera es distinta de la segunda y de la tercera, y estas también lo son entre sí. Y el símbolo del Concilio de Toledo dice que el Padre
no es el mismo hijo, sino que tiene un hijo que no es el padre. Que el hijo no es el padre, sino que es el hijo de Dios por naturaleza, que es de la misma naturaleza del padre. Que existe también el Espíritu Paráclito, que no es ni el Padre mismo ni el Hijo, sino que procede del Padre, que procede del Padre y del Hijo. Es pues ingénito del Padre, engendrado el Hijo, no engendrado el Espíritu Santo, sino que procede del Padre y del Hijo. El Padre es de quien se oyó esta voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien yo me he complacido, a este oíd. El Hijo es el que dice: yo he salido del Padre y de Dios, vine a este mundo, Juan 16, 28. Y el Espíritu Paráclito mismo es el de quien el Hijo dice: si yo no me fuere al Padre, el Paráclito no vendrá a vosotros, pero si me voy, yo lo enviaré. Es la doctrina de la Sagrada Escritura, del Evangelio, y es la doctrina del Magisterio de la Iglesia. Por eso, hermanos, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En los primeros años de la Iglesia se presentó lo que llamamos la herejía de Nestorio. Nestorio, patriarca de Constantinopla, cayó en una herejía porque dijo que en Jesucristo hay una sola naturaleza, la humana, y que la Virgen de ninguna manera pudo haber engendrado la naturaleza divina y que por eso no se le puede decir que es la Madre de Dios. Es decir, Nestorio niega y dice que María es Madre de Dios en cuanto hombre, pero no en cuanto Dios o Teotocos. Esto suponía atacar la fe católica en uno de los puntos más sensibles, y la excitación provocada fue muy grande. El Papa Celestino, conocedor de la nueva herejía, la condenó porque al negar esto destruye la unidad personal de Cristo, al hacer a María Madre de Cristo en cuanto hombre, pero no en cuanto Dios. El Concilio de Éfeso, en el año 433, teniendo en cuenta esta herejía, hizo la siguiente declaración, hablando de Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre. Estas son las palabras del concilio. Confesamos consiguientemente a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, unigénito, Dios perfecto y hombre perfecto, de alma racional y cuerpo, antes de los siglos engendrado del Padre, según la divinidad, y el mismo en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María según la humanidad. Él mismo, consustancial con el Padre, y en cuanto a la divinidad, y consustancial con nosotros según la humanidad, porque se hizo la unión de las dos naturalezas, por lo que confesamos a un solo Señor y a un solo Cristo, según la inteligencia de esta inconfundible unión. Confesamos la Santa Virgen, por Madre de Dios, por haberse encarnado y hecho hombre el Verbo de Dios, y por haber unido consigo desde la misma concepción el templo que de ella tomó. Por eso el magisterio de la Iglesia nos dice realmente quién es nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo es el Hijo de Dios en dos naturalezas, la divina y la humana, y en la singularidad de una sola persona. Por eso, mis queridos hermanos, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, que como dice el Evangelio de San Juan, amó tanto Dios al mundo, que envió a su Hijo a la tierra para redimir a todo el género humano, para concedernos el perdón de nuestros pecados, para concedernos la liberación de la opresión del maligno, para concedernos la liberación de la esclavitud del pecado, para redimirnos y para concedernos la salvación eterna. Debemos y tenemos entonces todos que darle muchas gracias a Dios por el gran amor que Él nos tiene manifestado en Cristo Jesús y por la salvación que todos los hombres conseguimos en la persona de Jesucristo. Pentecostés, día de la iglesia,
Bien, queridos hermanos, así hemos llegado al final de este programa. Les deseamos a todos un feliz día en el Señor. Ya se siente el Espíritu de Dios, ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios.